Hoy las amenazas cibernéticas son más sofisticadas que nunca. Por eso necesitas asistir al Seminario Internacional de Ciberseguridad. Tendrás la oportunidad de establecer contactos con otros profesionales de la ciberseguridad y conocer los últimos productos y servicios. Seminario Internacional de Ciberseguridad, Retos de la IA y la Continuidad del Negocio, este 15 de octubre de 2024, en Hotel Crown Plaza Corobici. Modalidad presencial y virtual disponibles. Regístrate hoy mismo. Listo, ahora sí, muy buenos días, muy buenos días. Voy a repetir lo que les estaba comentando. Les damos la más cordial bienvenida a, a este webinar que hemos denominado Ciberseguridad en una estrategia de virtualización de datos y que ha sido organizado con el apoyo de nuestro patrocinador diamante, Real Time Analytics y de Nodo. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos, pero antes de comenzar quiero hablarles del Seminario Internacional de Ciberseguridad, Retos de la I, Continuidad del Negocio, que como ustedes saben está cerquísima porque es el próximo 15 de octubre en dos modalidades, la modalidad híbrida y la modalidad presencial. Les recordamos que este es un encuentro que reunirá expertos de clase mundial, quienes se expondrán sobre las últimas tendencias y avances en ciberseguridad y también en inteligencia artificial. Como estamos tan cerca, les recordamos una vez más que hagan su reservación ahora mismo porque quedan muy pocos espacios. Les recordamos que deben hacerlo a través de nuestra página web ciberseguridad.com. Háganlo de una vez. La entrada presencial tiene un costo de solo $80 y las entradas virtuales un costo de $30. Para Condigital, el Instituto Tecnológico de Costa Rica e Innovatec, es un honor que nos acompañen esta mañana. Como les decía, es un webinar gracias al apoyo de nuestro patrocinador diamante, Real Time Analytics y de Nodo. Y contamos con la participación como expositor de Eduardo Mauricio Fallato Espina, a quien vamos a saludar en unos segundos. Pero antes quiero contarles que él es líder en analítica de datos, inteligencia de negocios y virtualización de datos, con más de 15 años de experiencia y certificaciones en Big Data, Machine Learning, Azure, IBM, Watson y OneSox, Data Governance IA. Cuenta con certificación en virtualización de datos, ha liderado proyectos clave en Avianca, donde implementó un Data Warehouse para el programa LifeMinds y desarrolló un bot de inteligencia artificial para la atención al cliente. En Claro diseñó y ejecutó estrategias avanzadas de análisis de precios, maximizando los ingresos. Y en Movistar aplicó Machine Learning para mejorar la retención de clientes. Entre sus herramientas de dominio destacan SQL, Python, R, SAS, SPSS, BigQuery, IBM OneSox, de Nodo, Data Factory, Databricks y Locker Studio, lo que le ha permitido optimizar procesos de toma de decisiones y virtualización de datos en plataformas on-premise y en la nube, transformando la operación de grandes empresas a nivel global. Bueno, con toda esta presentación, imagínense ustedes la calidad del experto que tenemos hoy, a quien saludamos. Muy buenos días, Eduardo Mauricio, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, Arlet. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también y lo dejo para que dé su presentación. Les recordamos que Edward va a estar haciendo su disertación y luego abriremos el espacio para hacer las preguntas. Sin embargo, desde que él comienza ya pueden ir generando aquí a través del chat que tenemos del área de preguntas para que las puedan ir haciendo. Adelante, Edward, por favor. Listo. Gracias, Arlet. Bueno, como decía, un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Espero que sea de provecho este espacio para todos. Y pues claro, estamos atentos al final del espacio a resolver las preguntas que surjan. El día de hoy queremos comentar como tres cosas muy puntuales. Primero queremos hacer como un par de reflexiones sobre todo este tema de ciberseguridad con dos enfoques que están pasando actualmente, pues que no podemos perder de vista, ¿no? Todo el tema relacionado con la inteligencia artificial y lo rápido que se están moviendo las tendencias tecnológicas. Entonces, con eso quiero como hacer una introducción antes de que entremos en lo que va a ser como tal ya compartirles un caso de uso que implementamos en Colombia a través de nuestro aliado Ágata, que es la agencia de datos del distrito, para las secretarías de Bogotá. Entonces queremos comentarles, pues digamos, cómo abordamos ese reto. Esa solución fue bastante importante para la ciudad y logramos solucionar temas de ciberseguridad y temas de virtualización de datos.
Entonces, voy a compartir, me confirman por favor ya en el momento en que todo esté ok. Listo. Bien. Entonces, como les decía, la idea es hablar sobre el caso de éxito que tuvimos, un proyecto que se denominó Ciudadanía 360, y cómo aplicamos todas las reglas de ciberseguridad para poder garantizar la información confidencial tanto de las secretarías como a nivel de los ciudadanos. ¿Sí? Y cómo abordamos este reto con una estrategia diferente, digamos, de analítica de datos, que fue una estrategia de virtualización de datos. En este proyecto, entonces, participamos nosotros como implementadores, como compañía Real Time, participó Ágata como agencia analítica de datos, que es una entidad que depende del distrito, es una entidad de carácter mixto y tiene como por objetivo optimizar los recursos de los activos de datos a nivel de toda la ciudad para poderlos pues convertir finalmente en información que se revierta en mejores servicios para los ciudadanos y un manejo más eficiente de los recursos de los activos de datos. Nuestros aliados tecnológicos en esta solución fueron Microsoft y Denodo. Microsoft desde el punto de vista de todo lo que fue la nube, la implementación de la nube, y Denodo como nuestro Data Fabric, que fue, digamos, a través del cual hicimos la estrategia de virtualización de datos. Entonces, como les comentaba, Quero, antes de que nos sumerjamos dentro del caso de uso en particular y les contemos cómo abordamos todas esas estrategias de ciberseguridad en el sector gobierno, quería hacer dos reflexiones, ¿no? La primera, que estamos nosotros enfocados en un reto dentro de la tecnología aún más complejo de solamente los algoritmos y solamente todo el tema tecnológico, porque estamos frente a un problema también de unas condiciones humanas, ¿no? De unas condiciones sociales. Entonces, no es solamente entender desde el punto de vista de la tecnología cómo hacemos para proteger y garantizar todo nuestro ecosistema tecnológico, sino también entender desde el punto de vista social quiénes nos están atacando, ¿cierto? ¿Cuál sería el interés de un atacante de pronto sobre nuestros sistemas? ¿Por qué lo quisiera hacer? Entonces se combina casi que un factor humano ético con pues las complejidades del tema técnico. Pero aún así tenemos que sumarle una tercera complejidad, ¿no? Y es todo el tema de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Entonces, hoy por hoy ya estamos viendo que no solamente nuestros sistemas están siendo vulnerados, o están tratando de ser atacados por hackers, lo que denominamos, o por ataques, digamos, de algún tipo que teníamos conocido antes, sino que ya digamos que hay programaciones que se están desarrollando con estos propósitos. Entonces, la invitación es un poco a reflexionar cómo hoy, desde nuestro rol, desde nuestra posición, estamos visualizando esos retos del futuro, porque pues sabemos que nos vamos a enfrentar pues a retos más complejos para poder garantizar la seguridad de los activos que nosotros estamos protegiendo. La segunda reflexión está orientada precisamente cómo nosotros estamos mirando ese futuro, ¿no? Aquí esta persona que puso un punto de quiebre de pronto en el momento de mi carrera profesional, corría el año 2004 aproximadamente, y él hizo una conferencia magistral sobre ciberseguridad en la universidad, fue una experiencia muy bonita. Él llevaba una presentación similar a esto, donde hacía un recorrido sobre las tecnologías y seguramente cómo cada una de estas tecnologías en su momento representaban un reto para nosotros, los que estamos acá desde el lado de cómo proteger y cómo garantizar, pues digamos que la gente pueda confiar en nuestros sistemas de información y pueda depositar la salud, pueda depositar sus finanzas, pueda depositar la tranquilidad de que un estado, un gobierno local, distrital, pues digamos está garantizando su integridad, su intimidad, la protección de su información. Entonces iba haciendo como un recorrido sobre cada uno de los años y cómo cada vez se presentaban retos diferentes y se solucionaban de esa manera, ¿no? Entonces, avanzaba, digamos, sobre el tiempo, iba diciendo cómo los dispositivos y las características que tenía cada uno de los dispositivos presentaban un reto diferente en cada momento. Acá, digamos que dentro de todo el entorno tecnológico, podíamos ver entonces sobre el año 2000-2010
corría entonces como la primera creación del dispositivo móvil táctil, estaba al inicio de las redes sociales, ya se empezaba a masificar lo que era el Wi-Fi, la conexión banda ancha, ¿no? En ese momento los retos más complicados era que, permítame un segundo, por favor. Los retos más complejos significaban que había un tema de banda, de banda, pues sí, banda corta, banda estrecha que se denominaba, y era a través de los sistemas del teléfono por los cuales uno se conectaba. Entonces, eran retos en ese momento, ¿cierto? Llega Amazon y cambia, digamos, el paradigma de computación a través de computación en la nube, y eso también genera una irrupción muy importante. Empiezan los orígenes del GPS a masificarse en servicios. El tema de firmware a través de las máquinas virtuales también causó un hito importante, pues porque ya a través de un solo dispositivo hardware podríamos tener múltiples máquinas funcionando con propósitos diferentes. Empezaba a formar el tema de la web 2.0 en ese momento, en donde pues solamente la web era para interactuar, ¿cierto? En un sentido, nos publicaban información, la consumíamos y ya, pero después, digamos que durante esa década pasa algo muy importante, se crean los foros, los blogs y empieza la interacción, ¿no? Y el streaming. Pero dentro de todo eso, hubo algo muy particular que a mí me llamó muchísimo la atención, era la nanotecnología, ¿no? Entonces, como todos los procesos de nanotecnología y lograr a través de chips demasiado pequeños hacer, pues digamos que programación y configuración de ciertos temas. Entonces, en ese sentido, a mí me llamaba muchísimo la atención y se generó una pregunta en el escenario, precisamente para el señor Kaspersky, y era que cómo entonces a futuro, si seguía uno esa tendencia, pues la ciberseguridad también ya no iba a estar enfocada en dispositivos externos, ¿cierto? Que de pronto, pues si hackean un computador, si nos hackean un sistema, si nos vulneran una seguridad, pues finalmente es un dispositivo físico que rápidamente tenemos planes de remediación y podemos corregir. Pero ¿qué va a pasar, digamos, con lo que ya está sucediendo hoy? Y ustedes conocen Neuralink, que es una realidad. Ya a Elon Musk y a la compañía Neuralink le autorizó la FDA que se empezaran a hacer, digamos que los primeros implantaciones en seres humanos para corregir los temas de discapacidad y otros temas que con seguridad, digamos que hay una tendencia marcada. Entonces, la segunda reflexión es cómo hoy, digamos, desde nuestros roles, desde nuestras posiciones y demás, además de que tenemos que estar pensando precisamente en el hoy, en el ahora, en que nuestros sistemas sean seguros, que logremos que no nos vulneren, que logremos que no nos accedan, que no nos cojan información confidencial, que no nos secuestren información. ¿Cómo estamos pensando también hacia ese futuro inminente? Como lo decía él en la respuesta, decía, él la respuesta que dio fue, yo estoy en este momento asegurando antivirus para los computadores de hoy. Ese problema pues será un problema de ustedes en el futuro que tendrán que resolver, un futuro inminente que hoy estamos viviendo. Entonces un poco la invitación, la segunda reflexión es esa, es cómo pensamos entonces hoy desde nuestros roles en cómo vamos a abordar esos problemas de futuro, porque definitivamente va a ser la única manera de que permanezcamos, digamos que con nuestras organizaciones, con nuestras empresas y logremos ser competitivos. Ya no es como una ventaja competitiva adicional, sino es un imperativo existencial. Entonces, la invitación es a esas dos reflexiones antes de que entremos en el caso de uso y podemos entonces entrar a continuación en materia. Como les decía, este proyecto lo desarrollamos entre Microsoft, Denodo y Ágata. Era un proyecto pues en donde teníamos una necesidad, o más bien la Secretaría Distrital nos planteaba una necesidad puntual, que era la instalación, configuración e implementación de una fábrica de datos para tener una plataforma distrital que permitiera ver a la ciudadanía en una perspectiva holística 360 grados a través de toda la interacción que tuviera con cualquiera de las alcaldías en la ciudad de Bogotá. Desde la alcaldía se hicieron varios esfuerzos y varios intentos para abordar este problema, pues digamos que con métodos tradicionales, ¿no? Pues digamos a través de hacer un data warehouse, conectar a todas las secretarías de información, y aquí homologo para todos los participantes que están en el webinar, que sé que hay participantes del sector financiero, del sector bancario, de seguros, pero también sé que hay personas conectadas
del gobierno, sé que hay personas del Seguro Social y demás. Entonces, esto es homologable para cualquier, ya sea de gobierno o del sector privado, porque hay un enfoque y es que pues normalmente necesitamos conectarnos a silos de información o a diferentes fuentes de información que están administradas o gobernadas por diferentes entidades. Entonces voy a colocar un ejemplo. En este caso, en la Alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Que a través pues, de su Secretaría de Tecnología quería tener una forma, digamos, de consolidar la información y tener una visión holística para hacer más eficientes sus decisiones con información que los ciudadanos interactúan en todas las secretarías. Cada una de esas secretarías evidentemente lleva un proceso tecnológico independiente. Entonces ya ha madurado en su punto de vista de madurez digital, ya ha tenido algunas evoluciones y ha llegado incluso a tener unos data warehouse, unos sistemas administrados de datos para la toma de decisiones de cada una de las secretarías. Entonces, esto tiene su propia gobernanza y demás. Entonces, el reto es cómo no volver a hacer lo que ya se construyó, sino construir sobre lo construirlo, hacerlo de manera más eficiente. Un camino era evidentemente pues crear como un data lake o crear sí, lo que se denomina pues un warehouse tipo data lake en donde se centralizara pues digamos como el resultado de todos los warehouse que estaban en cada una de las secretarías. Y el homólogo en el sector, en el sector privado se puede relacionar con, por ejemplo, un grupo financiero o aquí en Colombia también tiene parte de nuestra solución de virtualización que es el Grupo Aval. Entonces el Grupo Aval como sombrilla, como holding corporativo, tiene bajo varias entidades. Aquí en Colombia tiene 4 bancos, el Banco Bogotá, el Banco Occidente, el Banco de Villas y el Banco Popular. Y tiene otras entidades, como por ejemplo Porvenir para todo el tema de administración del fondo de pensiones y cesantías, tiene una entidad Corfi colombiana para el tema de inversiones, pero finalmente lo que quiero decir con esto es que son diferentes empresas que han tenido sus procesos de tecnología, sus procesos de madurez digital independientes, con tecnologías independientes, con políticas independientes, con procesos y personas independientes, que al final lo han llevado a un punto de madurez en donde hoy se puede decir que tienen sistemas de información gerencial o sistemas de análisis de información, gestión de información ya consolidados para poder ver el desempeño de sus organizaciones. Pero digamos, no con ello se limita, pues, digamos que a esa entidad o a ese banco en particular. Sin embargo, los clientes pueden ser clientes de varios bancos o pueden tener, hacer consumo de servicios de diferentes entidades. Entonces, en ese sentido, un mismo cliente puede tener interacción con diferentes bancos. Eh, y ahí el reto es cómo tener una vista de esa persona, qué está haciendo en el Banco de Bogotá, cuánto tiene crédito en el Banco Occidente, pero por qué banco es que está moviendo más dinero. Y yo como grupo, pues digamos que al tener las políticas de uso de esta persona y demás, tengo pues digamos, tengo la opción de poder tener una información compartida para mejorar los servicios. Entonces ahí es donde hace sentido no hacer una réplica total de la información y volver a crear un data warehouse más grande que vuelva y extraiga los datos, los procese, haga todo el proceso de ETL, extracción, transformación, carga, depósito, tener un área staging, crear modelos, entregar data marts y volver a replicar toda la información. Primero, se vuelve muy costoso. Segundo, pues porque es casi que un reproceso y hay diferentes razones por las que una solución de virtualización de datos lo que hace es ir y consultar desde las fuentes de información sin necesidad de extraer y traer el dato. Entonces, un poco me adelanté hacia donde íbamos, pero la necesidad puntual entonces era poder centralizar esos datos de esa manera. Entonces, el objetivo que se perseguía entonces claramente era facilitar el acceso a los datos de las diferentes secretarías y con esto lograr mejorar la eficiencia, la toma de decisiones, la calidad de los servicios que se le prestan al ciudadano, pero sobre todo garantizando la seguridad y la privacidad de la información como un elemento clave y fundamental de esto, ¿no? Existían dentro de grupos de datos información demasiado sensible, por ejemplo, de la salud, enfermedades, ingresos, información financiera,
información, digamos, de beneficios que recibe por parte del gobierno distrital los ciudadanos. Entonces, tema de seguridad era un tema crítico acá. Entonces, aquí principalmente requeríamos integrar múltiples fuentes de diferentes arquitecturas administradas por diferentes entidades. Necesitábamos garantizar la seguridad de la información, que era muy sensible de los ciudadanos de la administración pública. Existía una resistencia al cambio de las secretarías muy fuerte. El tiempo de implementación con el que se contaba era extremadamente corto y se debería garantizar una estructura escalable. Permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo, por favor. Técnico, discúlpenme con el internet. Me confirman si por el chat, por favor, si están viendo bien. Es que yo me quedé sin la pantalla, no veía la presentación, discúlpenme. Ya estamos bien al aire. Gracias. Listo. Entonces teníamos el reto de integrar diferentes fuentes de información, mis cosas ahí, garantizar la información sensible, el resistencia al cambio de las secretarías, porque obviamente y sucede tanto dentro de organizaciones como dentro de grupos empresariales o pues en el sector gobierno también, que cada, digamos que entidad que tiene su información, pues tiene una resistencia a poder compartirla abiertamente para que se copie y se replique y demás. Eso fue un tema de los críticos que logramos mejorar en el sentido de que de esa manera no teníamos, digamos que llegábamos con un discurso a las secretarías en donde les decíamos que no tenían que replicar su información del todo, sino que lo que íbamos a hacer era conectar de alguna manera la fuente de información para ser consumida y consultada en el momento que se necesitara, pero pues no se necesitaban hacer los procesos de replicación tradicionales. El tiempo de implementación era muy corto, teníamos que garantizar que la estructura fuera fácilmente escalable y pudiéramos ir integrando las demás secretarías progresivamente de una manera sencilla. La información, como les decía, es absolutamente crítica, por lo tanto los datos en reposo y en movimiento pues tenían que ser absolutamente asegurados. Y gestionar todo un tema de identidad y acceso a la información, pues porque obviamente había jerarquías y dependiendo el nivel y el tipo de rol que desempeñaba la persona, tendría que acceder a cada tipo de información. Entonces, nosotros planteamos una solución diferente, innovadora, en este sentido que les dijimos, pues no hagan un warehouse tradicional, no hagan un lake de datos ahí donde todo el mundo se conecte y tenga que estar replicando y moviendo datos de un lado para otro, asegurando el transporte de la información y demás, sino a través de no creemos una estrategia de virtualización de datos. Entonces aquí siempre lo explicamos de la mejor forma y es casi como un data brain, lo que nosotros llamamos entonces un cerebro de datos que va a permitir a través de unas conexiones, básicamente homologando el comportamiento del cerebro humano, a través de una sinapsis, dejamos como esa red interconectada de en dónde está la fuente, en dónde está el dato, de dónde hay que irlo a traer, a consultar, perdón, pero no se hace todo el proceso, digamos, de extracción y transporte, almacenamiento completo y proceso de analítica. Entonces, en este sentido, logramos que transmitir este mensaje y a través de la Secretaría de Integración Social, que era la entidad, digamos, que estaba iniciando el proyecto, que a través de ella, pues se lograran empezar a implementar el resto de secretarías y dejar una arquitectura escalable para que a través de una capa de virtualización, que ya vamos a ver más adelante cómo se ve y cómo se construye, pudiéramos solucionar un problema, digamos, complejo, que era poder tener una visión integral del ciudadano. Entonces, de esta manera, cada entidad es dueña de su información, sigue con sus políticas de gobierno, sigue con sus políticas de seguridad, todos sus warehouse y todos sus esfuerzos de analítica que hayan desarrollado en cada una de sus entidades se mantienen, ¿sí? Y se siguen de una manera. Lo único que nosotros hacemos es una conexión, como se ve aquí en estas puntas, una conexión a esa información, de manera que si alguna entidad necesita consultar información, digamos, que tiene la Secretaría de Educación sobre, no sé, los niños que estudian en X localidad, en X región de Bogotá y que tienen
no sé, que su familia tiene ingresos entre tanto y tanto para hacer una estrategia, por ejemplo, desde la Secretaría de Integración Social, pues pudiera consultar esa información porque está en un catálogo de datos abierta y a través de virtualización va y consulta para su objetivo en particular esa información. Entonces, como les digo, permite consultar diferentes fuentes de información pueden estar en diferentes instituciones a través de un único portal, un único cerebro, digamos, como un único catálogo de datos, sin necesidad de mover los datos entre las fuentes originales en donde existen los datos físicos como tal. Entonces, a través de la virtualización de datos, podemos consultar cada entidad sin tener que trasladarlos, como digo, sin duplicarlos, sin modificarlos. Y esto nos garantiza la integridad de la información y mantener el gobierno de cada una de las entidades de su información, pero pues que haya como ese cerebro en donde se comparte la información de manera colectiva. Un poco la solución hoy se ve así, pues hemos accedido a más de 37 fuentes, le pegamos a más de 8 sistemas de información, tenemos construidos más de 37 reportes en Power BI Dashboard ya generando información, digamos, cruzada a todas las entidades y pues la solución administra más de 51 millones de registros, pues con el delta diario, pues creciente, digamos que con bastantes volumen de información, que es lo que convierte un reto desde el punto de seguridad, que vamos a ver más adelante cómo lo atacamos. Entonces, desde el punto de vista de desafíos de seguridad, ¿qué nos enfrentamos? Uno, a protección de datos sensibles, a un tema de acceso seguro a todas las fuentes, ¿no? Porque son fuentes descentralizadas, unos los tenían on-premise, otros los tenían en cloud, unos en AWS, otros eran con nubes privadas. Entonces, digamos que existía un mix complejo, ¿cierto? De diferentes redes y sitios físicos en donde viven los datos y el reto era cómo garantizar desde el punto de vista de ciberseguridad que esa información la íbamos a poder consultar de una manera segura y pues minimizando al máximo todos los riesgos de seguridad que se pudieran presentar. Garantizar una gestión de control de accesos, porque pues no todo el mundo podía acceder a toda la información. Hay capas de información que pueden acceder unos usuarios y otro que no pueden acceder otros usuarios. Los roles y los privilegios se tenía que tener en cuenta. La seguridad y los endpoints, porque la finalidad de esto es poder poner unos sitios públicos en donde las entidades, digamos, como les digo, puedan de alguna manera, la analogía, y por eso se llama el marketplace, ir a mercar datos de otras entidades para complementar sus análisis y hacer una información cruzada. La seguridad perimetral, entonces garantizar, pues como les decía, independiente de donde esté, garantizar en donde se construyó esta nube, pues digamos que no vaya a haber un acceso que no estuviera permitido y garantizar la gobernanza de los datos y la escalabilidad. Aquí hago una reflexión sobre el tema de compartir la información, digamos, por las diferentes entidades hacia el punto de vista de la ciberseguridad y es hace poco... en el libro Nexus, Yuval Harari hablaba de cómo las redes de información han evolucionado, ¿cierto? Desde los orígenes hasta hoy con la inteligencia artificial. Y básicamente un eje conductor del libro es que, evidentemente, entre la red de información más, digamos, nodos tenga, pues puede solucionar problemas complejos de una manera más rápida. Entonces, esto habilita precisamente eso. Es muy diferente que cada secretaría esté allá viendo su problema con su grupo, su núcleo de datos y encerrado y demás, que si digamos que puede conectar con información de otra secretaría para complementar y para facilitar su análisis, ¿no? Y sucede, digamos, en este caso en particular en las secretarías, que es el caso de uso que les estamos contando, ¿no? Pero sucede para todas las organizaciones. Y sucede, digamos, que desde el punto de vista sobre todo de holding empresariales, es muy eficiente este tipo de soluciones. Entonces, las preguntas claves que nosotros nos hicimos antes de abordar el proyecto para poder establecer la mejor estrategia de seguridad fueron dónde están alojados los datos, ¿cierto? Si eran locales, si eran nube, si era una nube privada, qué características estaba, incluso geográficamente, desde el punto de vista en qué nube estaba y en qué geografía estaba localizado, para poder optimizar, digamos que los canales de consulta y de consumo. ¿Qué tipos de datos se manejarían, no? Entonces categorizamos todos los datos y los clasificamos por su orden de sensibilidad.
qué entidades de las que estábamos yendo a consultarle la información, qué políticas de seguridad tenían y qué debíamos dar cumplimiento a nivel general y pues a nivel local en cada una de las secretarías que abordábamos, cómo se accedía a los datos y qué mecanismos de autenticación se requerían. Entonces, digamos que si habían algunos protocolos precisamente y sobre todo qué tipos de datos íbamos a consultar, si eran datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, para poder establecer la estrategia, ¿cierto? Y qué nivel de control tenían las entidades sobre sus propios datos y cuáles eran sus propias políticas de seguridad. Entonces, aquí el primer esquema súper alto nivel en donde podemos empezar a basar cómo implementamos la estrategia. Entonces, todo está sobre la nube de Microsoft, como le digo, fue el aliado de nosotros en esta implementación. Sin embargo, pues esto es homólogo, en realidad no quiere decir que solamente se pueda hacer sobre el ecosistema de Azure. Evidentemente, pues digamos que sobre la plataforma, ¿sí? Tecnológica o sobre el proveedor de tecnología que tenga nuestro cliente o nuestro aliado, podemos hacer el abordaje, si es una AWS, ¿cierto? Si es sobre todo lo de GCP, independiente de la nube, digamos que los microservicios y el ecosistema es homologable. Aquí lo importante es entender la estrategia. Nosotros sabemos que algunas entidades y algunas empresas tienen por defecto, digamos ya, cuál es su proveedor de nube, cuál es su aliado estratégico y todo lo que se hace dentro del ecosistema. Entonces, es homologable, en este caso, pues, que estamos presentando se hizo sobre Azure, pero pues aquí lo importante es el concepto de la estrategia. Entonces todo está basado sobre el directorio activo, acá hicimos conexión con el ID, y entonces todo lo basamos, digamos que sobre esa estrategia. Por un lado, garantizamos el acceso basado en roles, porque aquí hay unas personas que eran, pues, podían ser administradoras, otras que podían solamente hacer lectura, otras que podían, digamos que, hacer interacción de alguna manera con la información. Entonces, toda esa política se configuró a través del IRBAC y también se garantizó la política multifactor. Dentro del directorio activo se hicieron esas parametrizaciones. Entonces, ahí todo persona que se loguea, evidentemente tiene que registrar o el autenticador de Microsoft como aplicación o tiene que registrar su correo electrónico, su teléfono, etcétera, de segundo factor. Y pues él siempre que se autentica le llega el código de seguridad. Muchos de nosotros ya estamos acostumbrados porque prácticamente esto ya se volvió en una premisa, digamos, de seguridad para garantizar que ha funcionado muy bien, muchas veces por la llamada de Microsoft, muchas veces por el mensaje de texto, incluso por el WhatsApp, digamos que ahí es conectar los canales, pues, como ustedes lo saben, pero es básicamente habilitar la parametrización del multifactor. Incluso que esto no lo hicimos, hay algunos casos, dependiendo del nivel de riesgo de la información, en donde se pueden pedir cosas de autentificación biométrica. ¿Sí? Con reconocimiento facial o con reconocimiento, digamos, de huella dactilar, podemos pedir el segundo factor de autentificación para ciertos casos, digamos, donde administradores van a acceder a cierto nivel que puedan de pronto hacer parametrizaciones complejas sobre el sistema. El otro es la plataforma Ciudadanía 360. Entonces, aquí como tal ya esta es la solución que nosotros implementamos y es una plataforma web en donde básicamente uno coloca un número de identificación de una persona, acá se llama cédula o el NPI, un número de identificación, el NIP, número de identificación personal en Centroamérica, y con ese número pues identificamos la persona y ya de una vez tenemos la trazabilidad 360 grados de la persona, qué ha pasado con ella, si se le ha dado subsidios, si no se le han dado subsidios, qué tipo de subsidios, cuál es su núcleo familiar, ¿cierto? Desde el punto de vista de la Secretaría de Educación, en dónde están estudiando sus hijos, en qué tipo de formación están, desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, pues a qué régimen de salud pertenecen, si es subsidiado, si es contributivo, etcétera. Entonces, tenemos una visión holística de los ciudadanos que nos permite pues tomar decisiones mucho más interesantes. Pero esta plataforma web está soportada sobre Enodo, que sería el Data Fabric, que era el objetivo, digamos, inicial que se perseguía desde el distrito. Entonces, ese Data Fabric lo que nos permite es entonces tener virtualizadas acá todas las fuentes de información, todas las fuentes de datos, pues como lo decía, aquí es donde está la red
de conexiones sinápticas, haciendo la homologación al cerebro, en donde cuando se le hace una pregunta desde la plataforma de ciudadanía o un usuario del sistema que puede entrar directamente al Data Fabric por las características de su rol, ¿cierto? Puede venir aquí a hacer consultas directamente, a aprovechar estas consultas que están diseñadas, y esa consulta cuando se ejecuta, pues lo que hace es sacar como su sinapsis hacia abajo, identificar a dónde tiene que ir a preguntar la información para respondérsela aquí a nuestro usuario. Y está el catálogo de datos que, como les decía, es ese marketplace, ese sitio donde uno puede ir a hacer mercado de los datos del distrito. Entonces uno puede entrar en esa plataforma de manera directa sin pasar por la plataforma de ciudadanía, que es algo más interactivo, más visual. Aquí es donde están montados los reportes y demás. Pero hablan algunos usuarios que puedan bajar y entrar acá, precisamente garantizando la parte de arriba de los roles. Podrán bajar aquí a la parte del catálogo de datos y entonces escribir, por ejemplo, población vulnerable, ¿cierto? Como en un Google, en un navegador, población vulnerable. Y entonces aparecerán todos los sets de datos que contienen información relacionada con esa población vulnerable. Entonces, desde el punto de vista de las capas de la solución, entonces hay casi 7 capas que se integraron. La primera capa fue la seguridad perimetral. Entonces aquí hablamos de obviamente Fortinet y Checkpoint, porque en este caso las secretarías a las que accedimos eran sus principales proveedores de firewall y de seguridad perimetral. Entonces ahí tuvimos que alinearnos con las políticas que ellos tenían, las definiciones y demás. No así, si nosotros queremos, podemos implementar, por ejemplo, el Azure Firewall, ¿cierto? Y colocar ahí desde ahí nuestras reglas, ¿cierto? Y exportarlas, digamos, hacia entidades que no tengan de pronto algún tipo de definiciones o que permitan que nosotros, digamos, como administradores del proyecto o gestores del proyecto, definamos esas reglas. Pero en este caso, pues digamos que usamos Checkpoint y Fortinet para nuestra solución. Después venía la seguridad desde el punto de vista de red y conectividad. Entonces ahí se habilitó un VPN Gateways que garantizaba el tráfico seguro a través de redes virtuales seguras y privadas, el tráfico, digamos, de la consulta de la información entre las diferentes secretarías o hacia la centralización de la plataforma, ¿sí? Y se crearon entonces VNet Peering para poder crear esas redes virtuales precisamente para poder garantizar los entornos seguros en donde pues está viviendo la información que más adelante vamos a ver, y sobre todo la arquitectura que está más adelante, en donde viven nuestras máquinas virtuales de nodo, en donde viven, por ejemplo, algunas herramientas de los endpoints y bueno, todo esto para garantizar el entorno seguro dentro de esto. Entonces después viene ya como tal la capa de gestión de datos, ¿cierto? Entonces allí nos encontramos con bases de datos de SQL, de Oracle, de Postgres, diferentes bases de datos. Tuvimos que llegar a acceso de información a 2 niveles. En unos casos fuimos a información ya muy procesada, digamos en unas capas, lo que se denomina la capa ya diamante de consumo de la información, o sea, ya habían data warehouse que estaban muy elaborados y nos proveían información ya muy estructurada, muy depurada, muy alineada, digamos, a la consulta final. Pero también hubo otras entidades que nos dijeron, mire, ahí está mi base de datos, hay 730 tablas, esto es más o menos el mapa de datos, usted resuelva y pues mira, entonces ahí lo recomendable sí es hacer una especie de TLs que preparen un poco esa información antes de ser consumidas por el virtualizador, porque el virtualizador como tal se puede usar como TL, pero su función principal no es en TLs. Entonces cuando vamos a data muy cruda, sí es preferible hacer una preparación con otra herramienta antes de consumirla por el virtualizador. Después tenemos la capa de virtualización de datos. Aquí fue en realidad en donde ya creamos, como les digo a ustedes, las conexiones sinápticas o las capas de visualización finales de las bases de datos que estábamos consumiendo. Y viene entonces la parte ahora sí de nuevo de seguridad y monitoreo, en donde se habilitaron 4 microservicios principales de Microsoft. Por un lado, el Microsoft Defender, el Cloud Defender, básicamente, que es como el orquestador, el monitoreador de toda la arquitectura y toda la infraestructura
con lo cual hay que, dentro de cada microservicio que habilitemos dentro de la nube de Microsoft, hay que colocarle como esa parametrización para que el Defender lo pueda ver y estar monitoreando. Lo mismo pasa con el monitor. Entonces, este lo que nos permite es garantizar que tengamos unos parámetros estables, por ejemplo, de consumo de la CPU, de cantidad de peticiones al servidor, de muchas cosas. Y cuando él sale de unos parámetros de rango que nosotros le parametricemos, pues inmediatamente, pues obviamente nos manda nuestra alerta para estar pendiente y hacer un seguimiento local, ¿no? Si nos están haciendo un ataque de negación de servicios o este tipo de cosas. Habilitamos precisamente el Bastion para garantizar dentro de la red virtual en donde están instaladas las máquinas de nodo, un acceso completamente seguro en un entorno local, pues simulando un entorno local para que no haya exposición a red pública. Y pues todo el tema del Sentinel para estar monitoreando, pues digamos que posibles ataques que podamos tener. Finalmente, una capa de almacenamiento y backup. Entonces habilitamos un storage y se programa un backup que corre cada 45 minutos, digamos, haciendo imágenes de la solución. Y como orquestador también principal el Key Value, que aquí es donde podemos guardar todas las contraseñas y todas las llaves de seguridad que tengamos para poder acceder a todos los servicios. Entonces, básicamente, cada vez que se hace una petición a alguna parte de la infraestructura o el ecosistema, pues básicamente primero valida que la persona que está haciendo la petición tenga acceso y después de aquí sí dispara la consulta a través de una contraseña y una clave guardada, una contraseña segura. Un poco de esta manera, entonces, es como se ve la solución de alto nivel. Nos conectamos a fuentes transaccionales o fuentes analíticas o cualquier tipo de información estructurada o desestructurada en cualquiera de las entidades, en este caso del distrito, pero pues digamos que para las empresas puede ser cualquiera de sus áreas que tenga pues sus aplicaciones de negocio. Desarrollamos una fuerte capa de seguridad en donde tenemos pues como orquestador principal el administrador de secretos y contraseñas, con el cual se articula todo el acceso al resto de la información, las VPNs para tráfico seguro entre las diferentes entidades, el expert route, en esta parametrización en particular no lo implementamos, pero el expert route es muy importante tenerlo dentro del mapa porque cuando, digamos, tengamos que transferir grandes volúmenes de información, digamos, backups de data histórica o cosas, digamos, que intentamos mover de un punto A a un punto B, información, digamos, con grande volumetría, es importante habilitarlo porque es el que realmente nos puede ayudar a manejar esa información de mejor manera. Aquí el apareamiento entonces entre las diferentes redes para garantizar un entorno seguro local. Y aquí viene toda la parte de lo que nosotros es el corazón de la solución, el Logical Data Fabric, que en este caso está, digamos, implementado con Denodo, ¿sí? En sus tres ambientes, desarrollo, pruebas y producción, cada uno con su máquina virtual sobre el que está construido y cada uno con su base de datos SQL para mantener alguna información en caché. Muchas veces Denodo, que es especializado en la parte de virtualización, dice, para mí es más eficiente, por ejemplo, cierto dato que me lo están consultando mucho, tenerlo aquí cerca en caché, que irme siempre a preguntarlo, porque pues me va a tardar más en darle respuesta aquí a los de la derecha, a mis usuarios. Entonces, algunas cosas es importante tenerlas en caché, otras pues sí manejarlas de manera virtualizada. Y está esta parte del ecosistema acá, porque como les decía ahorita, alguna data que está muy cruda, digamos, en el sentido de que sale directamente desde el transaccional y requiere muchas reglas de negocio, mucha limpieza, mucha transformación, antes de entregársela al Solution Manager, a la virtualización, es mejor pasarla por el Data Factory, hacer todos sus procesos de limpieza y después sí entregársela al Data Factory, por cuestiones de optimización de los recursos, ¿no? Y de manejo de los datos. Poner al Denodo, digamos como se dice coloquialmente, disculpe, a moler tanta información para poder entregar, pues termina haciendo que el desempeño sea muy bajo, ¿sí? Porque no es su core, no es su razón. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en una solución de estas. Luego, pues ya finalmente los endpoints, consumidos obviamente con los secretos y las llaves seguras para poder salir, ahora sí, al portal web, que es en donde tenemos nuestra plataforma de Ciudadano 360 y donde también alimentamos otras fuentes de información como pueden ser
analítica a través de Power BI o analítica avanzada a través de procesos de Machine Learning o inteligencia artificial. Bueno, un poco entonces, nos quedan 10 minutos, un poco cómo se ve la solución de esta manera, entonces es desde el punto de vista del grupo de recursos de seguridad, es de esta manera, donde pues el orquestador, el Cloud Defender está como monitoreando todo el tiempo, está la VNet articulando los 4 ambientes de nodo, básicamente, que es desarrollo, pruebas, producción, y el Solution Manager, que es el que articula, digamos, el que gestiona a los 3 ambientes, que es como el orquestador de nodo. Todo pues obviamente con su firewall y pues aquí las VPNs para traer información del exterior para poderla entrar a nuestro sistema, que en este caso, esto que estoy redondeando acá sería el Data Fabric, ¿cierto? Y esto que estoy haciendo acá es la capa de consumo a través del portal web, a través de unas app service, unas páginas web que se articularon. Listo, entonces nuestros 3 elementos claves fueron Key Vault, como les digo, para almacenamiento de contraseñas y todos los secretos de fábrica, es el articulador, el Bastion que nos permitió pues tener un acceso controlado a las máquinas, manejar pues controles de seguridad y el tiempo de conexión, digamos que se limitaba a 34 horas en este caso, ¿no? Y también garantizando el tema de los accesos, digamos que dentro de un entorno simulado local. Y el Defender como articulador de todo lo que es la infraestructura en general y pues que está todo el tiempo monitoreando y levantando alertas de que puede haber algún ataque, alguna irregularidad, algún ingreso indebido sobre nuestro sistema. De esta manera, entonces, más o menos se ve la parte del Key cómo se parametrizó, como algunos nombres, aquí pues algunos pantallazos de cómo se configuró el control de acceso a través de roles, algunos pantallazos de cómo funciona el Bastion, algunos pantallazos de cómo se ve el Cloud for Defender, entonces, como le digo, como orquestador, entonces me dice, "Mire, usted tiene un Key tiene 2 app service publicadas que están bien, tiene 3 bases de datos SQL Server, tiene 3 blob storage, tiene 4 servidores y tiene pues digamos que una suscripción de recurso de manejo. Y eso es lo que estoy monitoreando. Y después, digamos, dentro de la monitoración que él va haciendo, dentro del monitoramiento que él va haciendo, entonces dice, uy, bueno, su score de seguridad está al 62%, porque le tengo 11 recomendaciones, ¿sí? Y aquí él empieza a decirle, pues, digamos, por cada una de las recomendaciones, cuáles pueden estar en mayor riesgo o en menor riesgo, ¿no? Entonces, a partir de acá es que uno empieza también a seguir implementando controles de seguridad. Este es como otro panel de control de Cloud for Defender, en donde también podemos ver la situación. Un poco entonces acá podemos ver de manera general la arquitectura, como quedó en la parte de la izquierda, pues todo lo relacionado con los accesos a la información de la Secretaría de Planeación Distrital, de Capital Salud, ¿sí? De la Secretaría de Integración Social, entre otras, y cómo acá está, digamos, el VPN garantizando esa comunicación segura entre nuestro Data Fabric y las diferentes entidades, cumpliendo con los requisitos de seguridad perimetral que ellos tenían, como el FortiClient o el Checkpoint en caso del CDP. Acá adentro, pues digamos que toda la parametrización relacionada con los ambientes del Fabric, como tal, este es el Fabric, ¿sí? Y aquí en la parte de la derecha, pues entonces la exposición de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de la plataforma web a través de la cual se consume la información, que es el Ciudadano 360. Unas reflexiones finales, entonces podemos hablar que tuvimos una rápida implementación. Este proyecto, digamos que estaba casi como para 16 meses, 18 meses, con, digamos, soluciones tradicionales. A través de la virtualización de datos, nosotros logramos implementarlo casi que en el tercer mes ya estábamos entregando el primer caso de uso. Y los 7 casos de uso que se implementaron casi que en 8 meses, en total, en 7 meses. Entonces es una aceleración muy impresionante, casi que un mes por caso de uso, que para una complejidad de datos con los niveles de seguridad que les acabo de comentar y todo lo que vimos, pues es impresionante. El tema del gobierno de datos, pues también logramos
darle un doble check, porque si son compañías que no tienen hoy un gobierno de datos tan maduro, tan avanzado, pues a través de Enodo ya se puede incorporar el tema de gobierno de datos, digamos que viene embebido, y ahí podemos garantizar todo el tema de quién accede, a qué dato accede, qué datos, por ejemplo, se le coloca de enmascaramiento, ¿sí? Qué datos no puede ver una persona, todo eso. Y pues qué pasa, digamos, con todo el ciclo de vida del dato y otro tipo de cosas, a pesar de que como tal de no es una herramienta de calidad del dato ni de gobierno de datos, pues tiene funcionalidades que nos permiten eso. Todo el tema de seguridad, como lo acabamos de ver, pues digamos que a través de diferentes cosas logramos, que vimos durante la presentación, logramos implementarlo. Reducción de costos y evitamos la replicación de datos. Esto es clave porque pues no es lo mismo hacer una virtualización de datos que tener una infraestructura sea on-premise o on-cloud para poder hacer bodegaje y para poder hacer, digamos, que así sea un lake, un one lake, o todos los, un where lake, como están saliendo ahorita. Todo eso finalmente, pues, desde el punto de vista del almacenamiento del dato físico que hay que ir y traer a almacenar, tiene un costo. Reducción de costo en menos tiempo de servicios profesionales, como le digo, pues fueron solamente 6 meses de implementación. Facilitar procesos de migración y escalabilidad, y pues poder llegar con información a tiempo para la toma de decisiones. Entonces, pues eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy, un poco esa experiencia que se tuvo, cuáles fueron los componentes desde el punto de vista de seguridad que se implementaron, cuáles fueron los retos más importantes. Muchos de estos temas los vamos pues ya a profundizar y a ver. Nosotros hicimos un ejercicio de ethical hacking, una empresa especializada nos hizo un ataque a la solución, de ahí salieron unos hallazgos, ¿sí? Y esos hallazgos pues los solucionamos con unas estrategias de remediación, las cuales vamos a presentar en San José el próximo martes a las 3 de la tarde. Entonces los esperamos allá para poder dar profundización y el resto de información que les queremos compartir sobre este caso que tuvimos. Correcto, Muchísimas Eduardo. gracias por el espacio. Este es un abrebocas, valga la mención suya para recordarles que definitivamente el próximo martes en el seminario vamos a escuchar mucho más amplio todavía la exposición de Edward. Tenemos varias preguntas, bastantes en realidad. ¿Qué le parece si comenzamos con las que ya tenemos por acá? Dice Uriel Tijerino, de la mano de la estrategia de virtualización de datos, ¿cómo se debe convencer a las gerencias altas de que es necesario un departamento de ciberseguridad aparte al de TI, ya que su misión se enfoca en objetivos diferentes, pero deben ser complementarios para que los servicios de la corporación estén estables? Buena pregunta. Gracias, Arlette. Excelente pregunta, y yo pienso que es uno de los retos más importantes que pues finalmente enfrentamos dentro de las organizaciones. El tema político, no solamente pienso uno que la política está pues dentro de los entes gubernamentales del estado o del distrito, sino que el tema político dentro de las organizaciones es complejo. Entonces, sí, ahí yo la recomendación es que trate como de hacer ese entendimiento, cómo funciona al interior de la organización, cuáles son esos sponsors claves, patrocinadores, ¿cierto? Y encontrar, como se dice ahí, sí, cómo el pueblo dentro de cada organización, digamos que una estrategia o una recomendación clave, pues en esto va a depender mucho de como el clima organizacional, el carácter de cada organización, y pues ahí sería difícil dar como una respuesta puntual. Pero en general, lo que sí se puede decir es que definitivamente pues hay que ver los procesos de analítica de datos como un ente intermedio entre las áreas de tecnología y las áreas de negocio, ¿sí? Normalmente, o en algunas ocasiones, las áreas de analítica de datos, digamos que le dan insumo al negocio para que tome decisiones, están muy vistas allá en tecnología, al lado de el de servidores, al lado del de la persona que administra de pronto la red, ¿sí? Y no se tiene esa cercanía con las áreas de negocio. Entonces, hay una recomendación clave, es que los responsables de analítica, los responsables de datos, de gestión de información, estén muy cercanos de las áreas de toma de decisiones desde el punto de vista de negocio, mercadeo, comercial, servicio, y que logren
fortalecer esas relaciones de comunicación. Cuando se vence esa brecha, ya es más fácil vender a alto nivel proyectos, digamos, de manera integrada. José Gautier nos agrega un comentario sobre esto, por eso es importantísimo el uso ético de la tecnología, nos comentaba a propósito de su charla y nos pregunta, ¿existe una centralización de los datos y estos se almacenan en nubes privadas internas en Bogotá o externas fuera de Colombia? No, en este caso, cada entidad, y es parte del core de la solución, cada una de las entidades mantiene sus datos físicos en donde los tuviese, o en la nube o en su servidor on-premise dentro de sus características. Este sistema vive en la nube de Azure, ¿sí? Está localizado geográficamente en el este de Estados Unidos y desde allá es donde se lanzan como las consultas y se lanzan, digamos, como las peticiones de información a donde viva la información. Entonces, por eso es que le denominamos virtualización. Sobre esa nube es que tenemos a Denovo como virtualizador y desde allá lanzamos las consultas a donde tengamos que lanzarlas geográficamente, donde iba el dato físicamente. Entonces no hay una centralización como tal de datos en donde estemos acaparándolos o centralizándolos. Otra pregunta, ¿cómo se garantiza que a través de la herramienta no se accesa a información confidencial? Ahí están las diferentes capas que les comentábamos, ¿no? Entonces tenemos la capa de seguridad perimetral, tenemos la capa de acceso a la información, eh, principalmente, digamos que todo está articulado en el slide donde mostraba a través del directorio activo, la gestión de acceso basado en roles, la autentificación de doble factor. Entonces, cuando alguien ya ingresa a la plataforma, es porque estamos seguros de que es una IP válida, de que es un usuario registrado, de que es un usuario con que tiene los roles y los permisos para acceder a la información que realmente tiene que acceder, ¿sí? Después de que ya ingresa, ¿cierto? Bueno, y pues después de que ya ingresa, viene el rol basado en accesos y eso también lo permite de nuevo y es que él solamente puede ver la información que tiene autorizado. Por ejemplo, si está consultando una información del ciudadano financiera y allí tenemos repositorio la tarjeta de crédito, pero esta persona es un agente del call center, entonces o no ve el campo como si no existiera o tiene el campo, digamos, enmascarado con asteriscos. Ese tipo de cosas son como los dos niveles de seguridad. Primero para acceder y segundo qué puede ver después de que él accede. Costos ocultos, nos pregunta Uriel Tijerino nuevamente. ¿Cómo se logró resolver ese tipo de ítems que a menudo aparecen en estos proyectos? ¿Costos ocultos? Es la pregunta, perdóname, Arlet, no escuché muy Sí, bien. dice, costos ocultos, ¿cómo se logró resolver ese tipo de ítems que a menudo aparecen en estos proyectos? Ok. Bueno, este tema es complejo y de verdad cada proyecto es diferente y uno lo va aprendiendo con la experiencia. Se enfrenta uno a diferentes cosas, ¿no? Porque cuando uno hace el diseño, cuando uno hace la arquitectura, pues la información no siempre es el 100% de la información para la etapa diagnóstica. Eh, vamos a desconocer parte de la información eh, a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, costos ocultos, digamos que yo recuerdo de pronto que ya cuando estábamos implementando, y esto es algo casi genérico para todos los proyectos, cuando ya estábamos implementando, vimos que la herramienta nos daba posibilidad de hacer más cosas, ¿sí? Y nos daba oportunidades de solucionar problemas, digamos que colaterales que se tenían ahí almacenados. Entonces se querían ya de una vez implementar dentro de la solución, lo cual hacía que pues, se tardáramos más tiempo en la implementación o tuviéramos que poner más recursos para la implementación. Entonces, por lo general es tener muy bien delimitado el alcance, los objetivos y las fases del proyecto, ¿sí? Pero más allá de pronto de saber ya cuando entramos a la fuente, cuando entramos al tema, con qué nos vamos a encontrar, es complejo. En este caso en particular recuerdo algo y es que una de las bases de datos a las que accedimos no estaba en la no tenía como el nivel de procesamiento que vimos en la etapa de diseño. Cuando entramos en la base de datos, habían 750 tablas y no había un mapa de datos, no estaba documentada. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno se enfrenta que uno desconoce de afuera. Entonces, tocó entrar,
descubrir la base de datos, hacerle documentación, para poder sacar de ahí la información que era de valor para el virtualizador. Entonces, ese, por ejemplo, fue un costo oculto. Oscar López nos dice, bueno, buenos días Mauricio, en el Buenos esquema de días. arquitectura de alto nivel, ¿consideras que esa comunicación entre sí, lo relacionado con APIs, si es así, si es sí, y qué mecanismos de seguridad se implementan? Listo. Nosotros implementamos APIs solamente para la disposición de la información, para el consumo de la información, no, ¿sí? Porque las APIs, digamos, aquí estamos como, hay que dividir como el mundo en dos de esta parte de la ingeniería. El mundo de la transaccionalidad y el mundo de la analítica en tecnología. En el mundo de la transaccionalidad, ¿sí? O sea, herramientas transaccionales que están dándole soporte a procesos de negocio, es muy común usar las APIs, ¿sí? Porque es básicamente una petición en donde yo le envío un parámetro, un par de parámetros, ¿cierto? Y me responde con una información que yo necesito y eso lo uso para el resto de mi proceso. Entonces, el API está muy masificada y muy usada allí. En el mundo de la analítica, de lo lab, ¿cierto? Analytics Processing, es diferente porque los volúmenes de consulta de información no es registro a registro, sino grandes volúmenes. Como por ejemplo, dígame, una consulta de SQL normal que uno le hace es, dígame cuántas o cuáles fueron las ventas que realicé el mes pasado de venta de celulares, no sé, de venta de celulares iPhone 15. Entonces, cuando uno lanza esa consulta trae muchísima información, ¿sí? Muchísimos millones de registros en algunos casos. Entonces, el API se vuelve ineficiente para resolver y tramitar por ahí ese tránsito de datos. Entonces, por eso se usan otro tipo de estrategias, como colocar una VPN, una red virtual privada, y hacer a través de estrategias como ODBC, ¿sí? Que básicamente es el protocolo para el transporte de información entre bases de datos o la consulta de información entre bases de datos. Entonces, para la parte de consulta de información, nos fuimos con esos mecanismos. Y ya para la parte de disposición de la información, ahí sí construimos las APIs, que es la que consulta el portal web, ¿cierto? Para consumir la información del virtualizador y ahí tenemos pues toda la estrategia de seguridad que les mostré. Entonces se consideran endpoints y de esos tiene Cloud Pack for Defender, tiene pues un monitoreo en alerta en tiempo real para saber cuántas consultas le están haciendo. Bueno, tiene todos los parámetros de seguridad que mostré para garantizar la seguridad del consumo de la API y bueno, tiene la clave de secretos, el Key Vault, por ejemplo, para que sepamos exactamente que el que le está consultando a esa API es en efecto nuestra plataforma web. Tiene que pasar por la clave de secretos, ¿cierto? Entonces, si alguien nos va a intentar consultar la API por fuera de la clave de secretos, pues no va a poder porque no pasa por la seguridad que requiere. Nos pregunta Erasmo García, a nivel de costo, ¿qué tan ventajoso es la virtualización respecto al housing de datos? Bueno, esa es la pregunta del millón, yo creo, y de la sesión. Porque esa es la balanza, ¿no? Entonces, por la experiencia nos hemos dado cuenta que uno no se debería casar ni con una estrategia netamente de virtualización, ni con una estrategia netamente de warehouse. Realmente creo que lo mejor está en entender el caso de negocio y ver qué más le conviene. Pero siempre va a haber un componente pequeño de almacenaje físico de datos. Como lo presenté en la arquitectura, ustedes vieron que yo tenía ahí un Data Factory y un SQL, chiquiticos ahí dentro del dentro de todo el ecosistema de la fábrica de virtualización. Y es precisamente por la pregunta que tú me haces, porque en algunos casos es más eficiente tener el almacenaje, ¿cierto? Que hacer la virtualización por el tema de procesamiento de datos, por el tema de cores y demás. Pero bueno, voy a ser más puntual con la respuesta. Una solución de virtualización de datos no es económica. Digamos que una máquina para hacer virtualización, digamos que con las capacidades medias, puede costar alrededor de 150.000, $200.000. Estoy diciendo una cifra muy grande que habría que ver,
con una capacidad de procesamiento, por ejemplo, de 4, de 8 cores, ¿sí? En una versión Enterprise media. O sea, producto medio de virtualización puede costar eso al mes, al año, perdónenme. Y pues ya pues tocaría hacer la comparación con qué tanta cantidad de información voy a almacenar. Entonces, si vale la pena la virtualización o vale la pena más bien hacer un proceso tradicional y almacenar los datos y hacer un warehouse, un lake, un one lake, un where lake tradicional. Entonces, la respuesta es, depende, lastimosamente, sí. Depende del volumen de información que vayas a virtualizar, depende del punto de madurez en que estén los datos, ¿sí? Pero son soluciones que no son, pues digamos que económicas, es para soluciones complejas. Otra pregunta, y ya para ir cerrando, dice, ¿recopilan información bancaria del usuario? De ser afirmativo, ¿mantienen el secreto bancario con esta solución realizada? ¿Se notifica al usuario? En este momento no tenemos información bancaria todavía, porque pues, digamos que la Secretaría de Planeación y demás eh, no la hemos integrado, entonces no tenemos información financiera dentro de esta solución en particular. Tenemos otros clientes con este tipo de soluciones, como el Grupo Aval, por ejemplo, el Banco de Bogotá, Banco Occidente, y otras entidades financieras con las cuales sí estamos haciendo virtualización y sí garantizamos todo el tema de seguridad financiera con los protocolos que existen, ¿no? Bueno, Edward, vemos que el interés fue enorme y por eso aprovechamos para eh, enfatizarles nuevamente que se deben inscribir en el seminario, que usted nos va a acompañar y va a ser todavía más amplio en su presentación y en las respuestas a las consultas que tengan. Agradecerle muchísimo su participación de hoy con el apoyo de nuestro patrocinador diamante, Real Time Analytics y de Nodo. Recuerden que todavía tenemos 10 cupos presenciales solamente, así que regístrense de una vez. Hay un precio especial hoy de $40 presencial y $30 virtual, pero solo nos quedan 10 cupos. Eduard, muchísimas gracias. No sé si quiere extendernos un mensaje final para motivarlos y que se inscriban los que no lo han hecho y vernos el próximo martes. Claro, Enrique, muchísimas gracias a todos por el tiempo. Esperamos que haya sido de bastante provecho. Realmente lo que uno alcanza a tocar acá en estos espacios es como esas aristas principales, pero esto es un tema maravilloso. Realmente, con lo que yo les comentaba, el tema de Kaspersky y demás, como que se les bloquea a uno la mente de verdad de todo lo que está sucediendo. Parece que estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción, pero que la estuviéramos viviendo en la realidad, y nosotros como responsables de los temas de ciberseguridad y demás, pues tenemos que estar a la vanguardia de todo esto. Van a haber otros conferencistas muy interesantes el martes por lo que he podido ver, entonces creo que es una oportunidad maravillosa para poder fortalecer todos estos conocimientos y estar a la vanguardia de todo lo que se está presentando. Así es, excelente su reflexión final para hoy. Agradecerles a todas y todos quienes nos acompañaron, a usted, Edward, especialmente, y nos vemos el martes, si Dios quiere. Que tengan muy buenos días usted y todas las personas que nos acompañaron y que pasen una excelente tarde de este día. Gracias. Gracias. Igualmente. Adiós, Arlet. Adiós. Ciberseguridad. Tendrás la oportunidad de establecer contactos con otros profesionales de la ciberseguridad y conocer los últimos productos y servicios. Seminario Internacional de Ciberseguridad, Retos de la IA y la Continuidad del Negocio, este 15 de octubre de 2024, en Hotel Crown Plaza Corovici. Modalidad presencial y virtual disponibles. Regístrate hoy mismo.